todos los presentes. Quiero darle la bienvenida en nombre de la Corporación Municipal, del equipo de gobierno, en nombre de Joaquín Vilanova, a don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, también expresidente de la querida región de Extremadura, y a don Joaquín Ramírez, amigo de Alhaurín de la Torre, prácticamente, vamos a decirle, casi vecino. Muchas gracias, Joaquín, siempre por tu colaboración. Y, por supuesto, agradecer la presencia de mis compañeros de la Corporación Municipal, de mi compañero también Diputación Juan de Villena, que está aquí, al que le agradezco que haya venido, hijo adoptivo como el profesor don Carlos San Millán, y bueno, a todos los representantes que estáis aquí hoy de colectivos y personas de Alhaurín de la Torre. Os doy las gracias por acompañarnos en esta jornada, una jornada muy especial porque estamos celebrando el 10º aniversario de unas jornadas que nacieron como jornadas Internet en el siglo XXI, acompañando a los talleres que se hacían en el Centro de Formación de la Mujer y que se convierten en diálogos en Alhaurín, unas jornadas extraordinarias que, debido a la situación que venimos atravesando y que parece que comenzamos a ver la luz, pues hemos esperado, hemos ido dejando, hemos ido retrasando, y le agradezco a las dos personas que están aquí hoy, tanto al señor Rodríguez Ibarra como a don Francisco de la Torre, la disponibilidad de la agenda y que hemos ido asaltando las mismas poco a poco hasta que hemos dado con el día idóneo para poderlo celebrar, y una jornada que tendrá también una continuidad el próximo día 14 de junio con otra sesión extraordinaria con los periodistas Fernando Jáuregui y Sergio Martín, que celebraremos en la Biblioteca Municipal. Y bueno, ya comenzamos a retomar la normalidad de esta jornada de diálogos en Alhaurín. Y digo que es una jornada muy especial porque celebramos el 10º aniversario, de estos encuentros, y bueno, unos encuentros que tienen una larga historia, un largo recorrido de personas que han pasado a contarnos sus experiencias, al igual que hoy aquí, sus experiencias personales, sus experiencias profesionales especialmente, y quiero recordar pues a personalidades como el que fuera presidente del Senado, Pío García Escudero, el cardenal Carlos Amigo Vallejo, o las personas tan conocidas y queridas en Málaga como el articulista don Manuel Alcántara o el futbolista Fernando Hierro, los columnistas Teodoro León Gros, Pablo Aranda, por desgracia fallecido. Estamos hablando de un plantel de personas que nos han acompañado a lo largo de estos años. Podríamos seguir enumerando a muchas más, pero con esto quiero destacar el nivel de estas jornadas, que desde el principio han estado coordinadas, y le doy las gracias públicamente por Jesús Manuel Castillo Ramos, porque siempre ha mostrado, pues la verdad, que una excelencia en la organización de estos actos. La verdad, le estoy muy agradecido por las personas que ha podido, diríamos, tratar de estar aquí a lo largo de este ciclo ya, de estos 10 años. Y bueno, hoy le voy a dar la palabra ya a Joaquín Ramírez. Venimos a hablar de 40 años de una experiencia, más de 40 años ya de experiencia democrática en nuestro país, un periodo, yo creo que el más brillante de toda nuestra historia, y bueno, también con sus sombras, con sus reivindicaciones, y que hoy pues hay dos personas que conocen lo que es la administración y los distintos gobiernos locales, autonómicos y a nivel nacional, pues personas que han estado ocupando cargos y que ocupan cargos, en el caso de don Francisco de la Torre, cargo de responsabilidad ahora mismo a nivel local, ¿no? El papel de los ayuntamientos tan importante en estos años de democracia, o el papel de las autonomías, pero yo le voy a pasar la palabra a Joaquín Ramírez para que él nos introduzca ya en un debate totalmente, como yo digo, sin reglas de juego y totalmente libre, para que ellos puedan hablar de lo que consideren, con la moderación siempre de Joaquín. Y nada, muchas gracias por estar aquí, gracias por estar aquí hoy, y continuaremos, por supuesto, como he anunciado, con esta jornada.
Señores presidentes de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, diputado provincial, teniente de alcalde, concejales, queridos amigos, Alaurín significa jardín y a la vista está. Esto, desde luego, es siempre un derroche de primavera lo que tenemos aquí. Como ustedes ven, hoy me toca un papel, francamente, muy fácil, y es presentar y no moderar, porque poco tendré yo que moderar, a dos grandes figuras de la política española. A dos grandes figuras veteranas y, sin embargo, completamente al día para seguirle dando mucho a nuestro país, mucho a España. Yo creo que son personas, son grandes autoridades para contarnos lo que ha sido nuestra democracia, esta llegada a estos 40 años de nuestro pacto constitucional y cómo ha explicado muy bien Manolo Mestanza cómo ha ido desarrollándose ese pacto, pues tanto en municipios, en comunidades autónomas como en el resto de España. Son dos testigos de excepción, o sea que yo creo que hoy tenemos el grandísimo privilegio de tener a los dos. Francisco de la Torre lo tenemos muy cerca, Málaga está entrecruzada con Alaurín de la Torre. A Juan Carlos Rodríguez Ibarra lo tenemos algo más lejos, no mucho más lejos. Extremadura es una tierra maravillosa, que a quien no la conozca yo lo invito a que vaya, porque cada enclave es un auténtico descubrimiento. Hay que pensar en esa tierra como esa tierra de descubridores, como aquella gente de un pueblo de interior que no habían salido nunca de allí, acabaron conquistando América de una forma heroica y maravillosa. Y en cada visita a cada municipio te encuentras un poco y palpas esa historia y la personalidad de los extremeños. Pues a Juan Carlos, por estar unos kilómetros más allá, pero considerarlo, por supuesto, uno de los nuestros, porque además ya ha estado aquí en estas jornadas y me parece que fue un gran éxito su intervención, yo creo que le voy a dar la palabra al primero y que Francisco de la Torre sea el que cierre el acto cuando esto termine y de esa manera pues compensamos un poquito esas dos figuras equilibradas, esas dos figuras tan importantes de las que vamos esta tarde a disfrutar. Así que sin más, y yo intervendré muy poco, lo aviso ya, le doy la palabra al excelentísimo señor expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Muy bien, buenas tardes. Me dan permiso para quitarme la mascarilla, por lo visto, lo cual se agradece mucho. Saludo al alcalde y a todas las autoridades que han querido acompañarnos en este acto y explico en primer lugar las razones que me han llevado a estar aquí hoy. En primer lugar, porque, como ha dicho el senador Ramírez, estuve aquí hace ya 3 o 4 años impartiendo una conferencia y el trato que recibí fue excelente por parte del alcalde, por Manuel Jesús, por parte del senador y siempre que he recibido un trato agradable estoy siempre en modo de espera de que me vuelvan a invitar a aquellos sitios donde ahora puedo ir porque quiero. En otras ocasiones tenía que ir por obligación, en esta ocasión porque quiero. Estuve bien y espero estar bien también en esta jornada que voy a pasar con ustedes. En segundo lugar, porque, como ha dicho el senador, soy un veterano de la política. De todo lo que ha dicho, la única verdad ha sido que soy veterano y que también Paco de la Torre me acompaña en ese calificativo. Y cuanto más veterano soy, más estoy convencido de que no todo lo que pienso y no todo lo que digo es la verdad. Es decir, cada día dudo más. Y cuanto más dudas tengo, más ganas tengo de exponer mis dudas o de hablar con aquellos que piensan de una forma distinta a la que yo pienso, porque hablar con los que siempre piensan igual que tú tampoco tiene mucho mérito y tampoco es agradable de vez en cuando, pero es bueno contrastar las ideas. Y en tercer lugar, porque era sugestivo hablar con un alcalde, en este caso concreto un alcalde que lleva ya con estos 5 legislaturas, a este paso me gana, yo estuve 6, y con el que tengo conocimiento desde el año 1977. Él era diputado y yo también. Y además tuvimos la desgracia de vivir una experiencia dramática, que fue el golpe de Estado de Tejero del año 1981, el 23 de febrero. Y aquellos que estuvimos esa noche allí, esa tarde-noche allí, yo no sé a ti, Paco, pero yo tengo una cierta sensibilidad especial
por las personas que vivimos ese secuestro durante tantas horas y sin saber exactamente, como decía Pablo Castellano, que lo tenía al lado, o al Bernabéu o al cementerio. No sabíamos exactamente dónde nos iban a llevar. ¿Por qué querría él pensar que nos iban a llevar al Bernabéu? No tiene mucha explicación, pero bueno. Y entonces era un diálogo que me parecía muy interesante y que podíamos aportar algo, sobre todo, a las personas que no vivieron ese tiempo. Transición, 40 años, dice el programa, una aventura municipal y autonómica. De la aventura municipal, el alcalde tiene muchísimo más conocimiento que yo. Pero he de decir que en los tiempos en los que estamos viviendo, tanto el partido que gobierna como el principal partido de la oposición, a mí se me parecen dos partidos distintos cuando gobierna a nivel nacional o se oponen a nivel nacional y cuando gobierna a nivel local. A nivel nacional hay veces que yo no comprendo o no entiendo las cosas que hace el gobierno de España. Tampoco entiendo algunas veces las cosas que hace la oposición. Pero a nivel municipal no existen dudas. Es decir, en este tiempo de pandemia se han oído críticas sobre las autonomías, se han oído críticas sobre el gobierno, se han oído críticas sobre la oposición, pero casi nadie oye críticas respecto a la actuación de los ayuntamientos, a la actuación de las alcaldesas o a la actuación de los alcaldes. Y ese es un plus que tienen los alcaldes y que yo dejaré que sea Paco de la Torre, alcalde de Málaga, el que pueda exponerlo. Y la otra aventura, la palabra está muy bien cogida, porque la autonomía, el proceso autonómico español, era una aventura. Cuando muere Franco y se empieza a pensar qué es lo que se puede hacer con este país, estaba claro que una de las cosas que se iba a hacer era que hubiera pluralismo político. Es decir, que se eliminaran las censuras políticas que había y que entráramos en una democracia al estilo de corte occidental. Esto no había duda. Y eso era jugar sobre seguro. Pero después había una segunda fase que era descentralizar el Estado. Y eso ya era una aventura, porque no se había aprobado nunca y cuando se aprobó en la Primera República fue un desastre. Ahora que tanto se habla de república o monarquía, cada vez que alguien habla de república yo siempre digo, ¿se refiere usted a la primera o a la segunda? Porque la primera duró 1 año y medio, tuvo 8 gobiernos. Por cierto, el primer presidente, en un Consejo de Ministros, la República fue en febrero, me parece, el Consejo de Ministros de junio, se levantó del Consejo de Ministros y dijo, señores ministros, voy a hablarles con el corazón. Me marcho porque estoy hasta los cojones de todos nosotros. Se levantó y se fue, y al día siguiente no apareció por el despacho. ¿Dónde está? Se había ido a Francia. Se había ido a Francia desesperado de la situación política que había en el país y de la situación, bueno, desde Cartagena Independiente hasta no se sabe qué. Y la segunda no digo nada porque se sabe cómo terminó la segunda dramáticamente y por lo tanto yo no criticaré a aquellos que la piden, pero sí he de decir que todo lo que yo hice en Extremadura, desde la presidencia de la Junta, si no hice más es porque no supe, no pude o no quise. Pero no hubo ningún rey que me impidiera hacer la política que yo quería como socialista. Si hubiera existido un presidente de la República, hubiera hecho exactamente la misma política que la estoy haciendo con la monarquía. Por lo tanto, yo en la forma de gobierno no entro mucho. Mientras la forma de gobierno esté regida por alguien que respete el pluralismo político y que se pueda hacer el proyecto político que uno lleva adelante, a mí me da igual que sea república, que sea monarquía. Y digo que era una aventura porque no era obligatorio descentralizar el Estado. Hay países que no están descentralizados, léase Francia, y es una democracia plena y con todas las garantías. Por lo tanto, ¿por qué se descentralizó? En aquel momento, para que ustedes se hagan una idea, los que son más jóvenes, había 2 actores en escena, cuando muere Franco. Estaban los franquistas y estaban los que no eran franquistas, los que estaban en la oposición. Los que ganaron la guerra y los que la perdieron. Los que estaban en el exilio y los que mandaron al exilio a esa gente. Los que estaban en la cárcel y los que mandaban a la cárcel a esas personas. ¿Cómo es posible que gente que no tenía ninguna afinidad, pongan ustedes en la fotografía, Carrillo, Manuel Fraga, ninguna afinidad? ¿Cómo es posible que fueran capaces de hacer una constitución como la de 1978, votada casi por el 90% de los españoles?
Por cierto, en Cataluña por el 92%. ¿Cómo es posible? Y se basó en algo tan sencillo como en un proceso de exigencias y de renuncias. En la parte franquista estaban los muy ultras y los moderados. Y en la parte de la izquierda estaban los muy ultras, léase ETA, el Grapo, todos estos que querían terminar por la vía rápida con lo que había y pasar a enlazar con la República, y estaban los moderados, entre los que incluyo al Partido Socialista Obrero Español, al Partido Comunista, etc. Tuvimos la suerte de que ganamos los moderados, porque si hubieran ganado los ultras de una u otra parte, no hubiéramos llegado a una Constitución como la que tuvimos. Lo digo porque en estos momentos en España me da la sensación de que también hay ultras y moderados, y están empezando a ganar los ultras frente a los moderados, que representan el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Y ahora he de decir que existe mucha más afinidad entre Pablo Casado y Pedro Sánchez que entre Santiago Carrillo y Manuel Fraga, sin ninguna duda. ¿Por qué fuimos capaces? Porque queríamos hacer algo que sirviera para todos. Algo que terminara con esa leyenda de que a media España siempre le sobraba la otra media. Y mediante un proceso de exigencias y renuncias, fuimos capaces de llegar a un acuerdo. ¿Cuáles eran las exigencias que tenía la parte ultra de la derecha? La parte ultra quería que siguiera el franquismo sin Franco, como estaba, y que no se tocara nada. Y la parte moderada, en la que entra Adolfo Suárez con un papel absolutamente relevante, dice, no, yo creo que hay que reformar el régimen y hay que intentar aproximarse a una democracia de corte occidental. Esa era su exigencia, su renuncia. Estaban dispuestos a renunciar a la dictadura porque cuando Franco muere le cede todos los poderes al jefe del Estado, al rey Juan Carlos, todos los poderes. Y sin embargo, los reformistas dijeron, no, yo creo que no tenemos que tener todos los poderes, tiene que haber división de poderes, vamos a una democracia. Esa era la renuncia que hacían a la dictadura. ¿Cuál era la exigencia? La exigencia que plantearon fue la siguiente. La página de la historia tiene que pasarse para adelante. Si se pasa para atrás, no hay acuerdo. Es decir, si ustedes lo que quieren, señores de la izquierda, es hacer un proceso político y penal al franquismo, seguimos como estamos y ya veremos qué es lo que pasa en España. Así que si pasan ustedes la página para adelante, vamos a llegar a un acuerdo. Esa era la exigencia. ¿Cuál fue la exigencia de la izquierda? De la izquierda ultra era seguir matando, seguir asesinando, piensen ustedes en el terrorismo de Etarra, etcétera, y vamos a la República y metamos en la cárcel a todos aquellos que han estado gobernando durante 40 años y ganaron la guerra. Ganémosle la guerra 40 años después. Esa es la exigencia. Eso no ganaron. Y los moderados, lo que estuvimos dispuestos era a exigir una democracia de corte occidental, elecciones libres, ley de partidos políticos, ley sindical, una ley de amnistía, etcétera, etcétera, que nos equiparara a lo que era Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Y a qué renunciamos? Renunciamos a la República, renunciamos a la ruptura, es decir, a enlazar directamente con la República del año 31, y renunciamos, en el caso concreto de los socialistas, al marxismo. Y a base de esas exigencias y de esa renuncia, fuimos capaces de llegar a un acuerdo que nos permitiera hacer una Constitución que contemplara el pluralismo político. Pero había por ahí dos fuerzas políticas a los que todavía no se les había integrado, que eran los nacionalistas vascos y los nacionalistas catalanes. Y se les llamó. Se dijo, ¿ustedes qué es lo que exigen para entrar en un juego democrático como el que estamos proponiendo? ¿Y a qué están dispuestos a renunciar? Porque toda exigencia conlleva una renuncia. Bueno, pues ellos exigieron que hubiera una descentralización política y administrativa, que hubiera un reconocimiento de los hechos diferenciales, que se levantara el freno de mano que el franquismo había puesto, que se quitara el freno de mano que el franquismo había puesto sobre la lengua vernácula, las costumbres, la cultura vernácula, etcétera, etcétera, y que hubiera un proceso autonómico en España. ¿Y cuál fue la renuncia? La renuncia a cambio de eso, que además tuvo una ventaja también con una ley electoral que les favorecía claramente, fue renunciamos a la independencia. Ese fue el acuerdo. Por eso me duele tanto ahora que traicionaran la palabra dada, porque el acuerdo era, uno renuncia a una cosa, otro renuncia a otra, y ustedes, nacionalistas, renuncian a la independencia. Ese fue el acuerdo. Y eso fue lo que posibilitó llegar a un Estado autonómico que hoy muchos están poniendo en cuestión, pero yo creo que de una forma equivocada.
El otro día oí a uno que me decía, aquí lo que sobran son muchos políticos. Y yo le decía, pues quite usted a la mitad y verá usted cómo se arregla el paro juvenil. ¿Ustedes creen que se arregla el paro juvenil porque se quita la mitad de los concejales de Alaurín de la Torre? Tiene nada que ver. Segundo, nadie ha hecho todavía el ejercicio de decir, oiga usted, ¿cuánto dinero administra la Junta de Extremadura? 600.000 millones de euros. ¿Cuánto cuesta todos aquellos cargos que son designación de dedo o que están puestos porque han ganado las elecciones? El 0,5% del presupuesto. El 0,5%. ¿Conocen alguna empresa que maneje ese presupuesto y tenga tan poca gente gastando ese presupuesto? No conozco ninguno. Pero el problema yo creo que no es el que existan muchos o pocos políticos. Miren, desde el siglo XIX para acá, el nacionalismo español, desde la Restauración para acá, solo ha hecho proteger a unos determinados territorios, perjudicando a otros. Entre ellos, a la tierra en la que estamos, a la tierra de la que yo vengo, Galicia, Castilla, etcétera, etcétera, etcétera. Mediante una serie de leyes proteccionistas que hacían que siempre la industria siderúrgica o la industria textil catalana salieran privilegiados y nosotros perjudicados. Hasta el punto de que las famosas leyes antillanas que impedían importar para Cuba, para Filipinas, para Puerto Rico, importar textiles que venían de Gran Bretaña o que venían de la India, de mucha mejor calidad y mucho más barato que los que venían de Cataluña, tenían que pagar un arancel del 47% que los hacía absolutamente no competitivos, porque había que vender el textil catalán a las colonias españolas. Cuando perdemos las colonias es cuando los industriales catalanes montan el Cirio Pane y se enfrentan con el gobierno de España porque no supo mantener la integridad del territorio nacional, porque perdimos partes del territorio, pero todo habían sido beneficios para ellos. Fue la restauración de Cánovas y de Sagasta, pero después vino Primo de Rivera, el golpe de la dictadura de Primo de Rivera, y hizo una ley que estaba prohibido importar materias primas de cualquier otro sitio del mundo para proteger la industria española. Por supuesto, la industria española se quedaba obsoleta porque no podía traer nada y al mismo tiempo a nosotros nos pagaban con la misma moneda. Si usted quiere exportar fuera, usted no puede porque tiene que pagar un arancel del 100% que no le hace competitivo. Con lo cual la industria española se mantuvo a base de proteccionismo, pero no a base de competitividad y de calidad. Y después vino Franco y hizo el famoso, que saben los más mayores lo recuerdan, coeficiente de inversión obligatorio de las cajas de ahorro. Es decir, el dinero que nosotros depositábamos en nuestras cajas iba donde decía el gobierno, se gastaba donde decía el gobierno. ¿Conocen ustedes que se hiciera alguna autovía en Andalucía durante la etapa del franquismo? Las autovías se hicieron en el País Vasco y en Cataluña. ¿Con qué dinero? Con el dinero que ahorramos todos los españoles y que aquí estaba, por ejemplo, en esos años al 26% de interés y que se mandaba a Cataluña y al País Vasco al 3% de interés. Y estaba prohibido por la ley de Primo de Rivera hacer una industria si ya existía esa misma industria en otra parte. Y algún caso ahí en Andalucía de que una industria textil que se iba a hacer no se pudo hacer porque ya existía la industria textil. Todo eso ha sido siempre un proteccionismo que hacía que detrás del dinero se fuera nuestra gente. De Extremadura la mitad de la población se fue en los años 60 y 70, la mitad, 860.000 extremeños saliendo de Extremadura en los años 60 y 70. Y gracias a la autonomía, hoy Extremadura es una región que tiene prácticamente lo mismo que tiene cualquier otro territorio español. Prácticamente lo mismo. Tardará el tren en llegar 2 horas más, pero llega. Tendremos una autovía o 2 o 3, pero tenemos. Pero ya no se sale ningún extremeño prácticamente con la maletita de cartón a intentar ir a trabajar allí donde el dinero nuestro estaba produciendo. Por lo tanto, es una aventura que para regiones como la andaluza, como la extremeña, como la castellana, como la gallega, ha sido un milagro que nos ha igualado prácticamente en cuanto a derechos se refiere de todos los ciudadanos españoles. Y esa aventura debe seguir si somos capaces de tratar el desafío que tenemos en estos momentos de ruptura de la unidad de España y somos capaces de mantener pies juntos los dos grandes partidos que existen en estos momentos en España para hacer frente al desafío rupturista que nada bueno traerá a nuestro país. Nada más y muchas gracias. Muy bien, querido presidente, muchas gracias.
Yo creo que después te pediremos alguna pequeña intervención también más, en el que cambies impresiones con nuestro otro invitado, Francisco de la Torre. Tienen mucho en común. No solamente se encontraron en los años 70, finales de los años 70, en el Congreso de los Diputados, tienen esa afinidad que ha explicado muy bien Juan Carlos, de haber sufrido aquel secuestro que significó el 23 de febrero de 1981, el golpe de Estado. La política no se elige, la política te elige a ti. Y yo estoy seguro que cuando eran tan jóvenes, diputados nacionales en aquel Congreso de los Diputados, ni ellos pensaban que se iban a dedicar tanto tiempo a la cosa pública, ni nadie, ningún observador, pues lo veía así. Pero son las urnas, son los ciudadanos los que han querido que siguieran y que siguieran. Es la democracia la que ha querido traerlos una y otra vez. Y al final son grandes servidores públicos que han dedicado la mayor parte de su vida a trabajar por nuestro bienestar, a trabajar por la creación de infraestructuras, a trabajar por todos nosotros. Yo, que también he sido político, sin duda ninguna, tengo una profunda admiración por los dos y por el trabajo que han hecho y por todo lo que nos han dado. Y desde luego considero que sobre todo se han sacrificado por el bien común, por el interés general y por esta España que merece mucho nuestro esfuerzo. Y ya, sin más, le doy la palabra a nuestro alcalde, que, bueno, a la vista está Málaga lo que se ha transformado, la profunda transformación de Málaga, y ahí está el fruto del esfuerzo, de sus desvelos y de su trabajo, que se palpa nada más que se pisa esa ciudad. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Gracias, amigos. Quiero comenzar mis palabras, en primer lugar, saludando a Joaquín Villanueva como alcalde de Alaurín de la Torre y a quien ha hecho la presentación del acto. En definitiva, esto es una iniciativa muy hermosa, la que iniciasteis hace 10 años. Me parece muy oportuno tener esas reflexiones periódicas sobre temas, y hoy se nos invita a Juan Carlos Rodríguez Ibarra y a mí a dialogar y hablar sobre la democracia en España, estos 40 años fecundos de democracia, y profundizar en la perspectiva autonómica y local. Lo hago con muchísimo gusto. Y quiero decir que comparto muchas de las ideas que ha expuesto Juan Carlos, como es natural. Es verdad que fuimos compañeros en las cortes, emocionantes cortes aquellas, Juan Carlos, en que el pueblo español había hablado. No fue suerte, si me permite que te corrija ahí, fue yo creo la sensatez del pueblo español que apostó por los partidos efectivamente más moderados del espacio derecha-izquierda o centro-izquierda. Es una apuesta muy clara y que facilitó enormemente, a partir de esa amplia mayoría que ambos partidos sumaban, pues crear un consenso donde con más fuerzas, tanto de la derecha como de la izquierda, crear una constitución para todo, la del año 78, que tú has explicado muy bien, ¿no? Como los partidos nacionalistas también se suman a ese esfuerzo, era lógico que se diera respuesta también a esos retos, porque yo creo que tratábamos todo en aquel momento de estar a la altura de poder superar lo que había sido un enfrentamiento pues, trágico que tuvo lugar en España en los años 30, el final de los años 30, y luego una etapa dura de ausencia de democracia, cómo ponernos a la altura de Europa, que había seguido avanzando, cómo poder incorporarnos a Europa en cuanto cumpliéramos las condiciones adecuadas. Toda esa sensación de responsabilidad creo que la teníamos, y eso nos ayudó mucho a estar a la altura de ese gran reto, ¿no? Ser capaz de encontrar las muchísimas cosas en las que podíamos estar de acuerdo en el plano de la Constitución, dejando luego margen para que en ese pluralismo político las elecciones fueran diciendo en cada momento lo que el país necesitaba, ¿no? La gente es sabia y la gente sabe elegir, más o menos. Yo creo que tenemos que estar a la altura de esa sabiduría de la gente a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Evidentemente, ¿no? Y de eso también podemos hablar, si se han tomado las decisiones adecuadas en los últimos tiempos para formar gobiernos que den respuesta a los retos que tiene hoy España, etcétera, ¿no? Es verdad que aquel momento del 23F fue un momento muy singular, quiero también decir unas palabras sobre esas horas, muy preocupantes para todos, y es verdad que hablábamos y pensábamos y lo comentábamos con lo que teníamos al lado de qué pasaría, dónde iríamos, ¿no? Yo, el ver que no se tomaban decisiones, a mí me tranquilizaba un poco, no había noticias, no news, en ese momento era buenos, good news, ¿no? Porque no sabían qué hacer, por decirlo de una manera, no tenían resuelto el tema, ¿no? Pero el panorama de los campos deportivos a mí surgió quizás en mi memoria porque lo de Chile estaba muy reciente, era a comienzos de los 70, y eso era pues, pocos años después, ¿no? Cuando estaba pasando lo de España. Felizmente no hubo nada de campo de fútbol ni nada de esto, y se resolvió bien al día siguiente, ¿no? El 24 de febrero las cosas cambiaron, ¿no?
ya en la misma noche se tuvo noticias, algún transistor estaba funcionando. Comentaba la anécdota del Julien Guimond, que se lo cogí a él cuando supe que las emisoras se metían en libertad y tuvimos noticias del mensaje del rey y todo eso, de alguna manera tranquilizaba, lógicamente, a los que estábamos en el hemiciclo, ¿no? Yo, queridos amigos, al hilo de la intervención de Juan Carlos, lo que me gustaría es profundizar un poco en el aspecto del desarrollo autonómico, la descentralización que en España había que abordar. Era lógico, estábamos en un país muy centralista, otros países con una estructura territorial y de ciudades con menos vocación centralista que España, como el caso de Alemania, pues habían hecho un país organizado en esa materia. Es verdad que Francia ha sido y sigue siendo un país muy centralista y democrático al mismo tiempo, no cabe duda, pero yo creo que no venía mal hacer una estructura territorial que diera respuesta a los retos históricos de Cataluña y País Vasco, de alguna forma Galicia, aunque distinto, y digamos que era una estructura que pudiera estar equilibrada y que permitiera un desarrollo más armónico. Se hablaba ya en España en los años 70 de desarrollo regional. Yo me acuerdo que había un instituto en Sevilla que lideraba Clavero Arévalo, había sido rector de la Universidad de Sevilla, y que trataba de profundizar en esos temas. En distintos sitios se hacía reflexiones. En la propia Facultad Económica de Málaga, me acuerdo de Juan Carlos, ¿cómo era el nombre? Cuadrado Roura, era un catedrático especialista en estos temas, de las tablas de input-output, y cómo resolver el flujo de riquezas entre una región y otra y cómo dar respuesta a estos temas, ¿no? Muy apasionante lo que comentaba Juan Carlos de las políticas proteccionistas, ¿verdad? El siglo XIX, en Málaga, por ejemplo, sufrimos esas consecuencias. Nuestra industria potente del XIX, que aunque sufrió ya lo de la filosera en el año 76, también sufrió la consecuencia que la restauración hizo de defender más las realidades industriales de Cataluña y País Vasco respecto a la nuestra. Nuestros industriales, Heredia y demás, eran más de libre cambio, influidos por Reino Unido, porque Reino Unido estaba muy presente en Málaga, no solo ahora, sino entonces, y los técnicos de la siderurgia malagueña eran técnicos británicos, porque aquí no teníamos universidad. No olvidemos que Málaga tardó muchos años en tener universidad, es uno de los hándicaps que hemos tenido en este territorio. Hemos sufrido algunos centralismos territoriales, si me permitís esta broma, en su momento el universitario de Granada y luego de alguna forma el administrativo de nuestra autonomía andaluza. De eso podemos hablar también, Juan Carlos, para completar la visión de estos temas, ¿no? Porque justamente quería abordar de una manera constructiva cómo yo creo que en España, que se abordó bien el tema este de la descentralización de la estructura regional, en una doble vertiente ha habido un cierto fallo. En primer lugar, teníamos que haber contemplado, creo que se tiene que haber hecho a partir de los años que empiezan las transferencias de competencias desde Madrid a las autonomías, el reflexionar si no era bueno que muchas competencias pasaran también al ámbito local, ¿no? En Europa existía desde hace tiempo una teoría, en primer lugar la Carta Europea de Autonomía Local, que el Consejo de Europa había elaborado, el Consejo de Europa que está en Estrasburgo, a no confundir con los órganos de la Unión Europea, y ahí se consagra un principio de subsidiariedad, se llama, que dice exactamente más o menos así: si los ayuntamientos son capaces de hacer tal y cuales cosas, hágase ahí. Lo que no son capaces los ayuntamientos de resolver a nivel local, hágase en el nivel regional. Lo que se puede hacer ahí, hágase ahí y no en el nacional. O sea, llenar de competencias de abajo arriba, de tal manera que siempre estemos acercando las decisiones a la gente, a los ciudadanos. Eso es reforzar la democracia. La transparencia es muy eficaz en el plano local, más que en el ámbito autonómico o nacional, con todo respeto al autonómico, pero es más complejo, son más recursos los que se manejan, es más difícil de entender para la gente, sobre todo una autonomía grande como la andaluza, de 8 millones largos de habitantes, con 80 y tantos mil kilómetros cuadrados, ¿no? El ámbito local siempre estuvo desaprovechado en España. Yo recuerdo, antes de los 70 estaba todavía, sí, las regímenes forales de Navarra y de Álava, que tenían más potencia, y se decía, bueno, y si son capaces la gente de Navarra y de Álava, ¿por qué los demás? ¿Es que los demás son menos inteligentes? Pues claro, igual de inteligentes, se podía hacer lo mismo o parecido, ¿no? Y en el ámbito local no cabe duda que se podían hacer muchas más cosas de las que ya se hacían, ¿no? Y cuando se reciben esas competencias en las autonomías, quizás en una cosa natural de reacción, de decir, necesitamos afirmarnos respecto al poder central del cual surge esta competencia, no pensaron el que se podían hacer muchas cosas en el ámbito local. Quizás tenía que haberse tenido, hablando de pactos y de consenso, se hizo un consenso magnífico para la Constitución, Juan Carlos, pero tenía que haberse un cierto consenso, y abordo uno de los temas para mí medulares de la democracia española en los años 80, el año que ganasteis las elecciones de una manera enorme, ¿no? Un triunfo increíble, ¿no? Vamos, increíble, ganado, pero con el hundimiento de UCD, el año octubre del 82, y tuvisteis 200 diputados, me parece. Yo creo que había entonces una perspectiva de varias legislaturas vuestras, y quizás tenía que haberse hecho, no solo por vosotros, por todas las fuerzas políticas de España, entonces un cierto consenso, una política de pactos para decir cómo vamos a ir llevando adelante la etapa de la democracia ahora
que evidentemente ahora es lo difícil. Lo difícil fue la Constitución, que duda cabe, pero llevar a cabo todos los objetivos que la Constitución tenía, el primero el territorial y los siguientes, la educación, tantos aspectos, obligaba a un cierto consenso también, ¿no? Y quizás ahí tenía que haberse incluido un tema el local, un consenso que toda la fuerza dijera, es que es evidente que el ámbito local no se puede desaprovechar, porque la autonomía surgían nuevas, erais nuevos, no digo la palabra novatos, digo nuevos, jóvenes en el tema como administración, ¿no? Partíais de cero, es muy difícil hacer una cosa partiendo de cero, y a lo mejor el equilibrio de la necesidad de gente y tal, a la hora de los funcionariado, pues no se acertaba plenamente. Los ayuntamientos y las diputaciones ya existían, era bueno utilizarlas, dándole el máximo recorrido en esa línea de lo que puedan hacer, lo que no, más arriba. Los municipios pequeños, su apoyo en las diputaciones. Las diputaciones podían perfectamente ayudar a que los municipios pequeños no fueran capaces de dar la respuesta que los grandes o medianos podían dar en el ámbito política de vivienda. Voy a dar ejemplos concretos: política social, políticas activas de empleo, instalaciones deportivas, cultura, cosas que yo he echado de menos no poder hacerlas. Las hemos hecho, pero las hemos hecho sin ser competencia nuestra, cuando la competencia estaba en el ámbito autonómico, y por tanto la capacidad de marcar pautas y de tener recursos y de heredar los activos que tenía la Administración Central, me refiero al parque de viviendas que hubiera hecho la Administración Central antes, pues lo heredaba la autonomía, ¿no? Todas esas cuestiones son las que he echado de menos. Yo, en mis años de alcalde, desde el principio a Chávez, que era el presidente de la Junta, le planteaba, y a su equipo, que probaran con Málaga como una especie de plan piloto, una ciudad grande, una ciudad mediana, una ciudad pequeña, a ver qué tal funcionaba, una prueba. Y si las cosas marchaban bien, tira para adelante, no tengáis duda de que este camino es bueno, porque siempre estaba convencido de que ese camino es bueno, es bueno. Y he echado de menos pues no llegar a los niveles, por lo menos, de lo que tienen los ayuntamientos alemanes y franceses, que es 3 o 4 veces el presupuesto nuestro. Cuando entramos en el euro, es muy fácil medir esto, porque ya la moneda es igual para todos, ¿no? Y el Consejo de Europa, del cual he hablado hace un momento, tiene un estudio hecho en el año 2002 que compara la autonomía de los ayuntamientos europeos de cada país, viendo los euros que por habitante y año tiene cada municipio, el promedio de los municipios de Alemania, de Francia y tal. Nosotros estábamos entonces en 1.000 euros habitante y año, y coincidía con nuestro presupuesto, que estábamos en unos 500 y pico millones de euros, los habitantes que Málaga tenían entonces, y tenemos 500 y pico mil, ahora estamos en 580.000 más o menos. En España todos igual, excepto País Vasco y Navarra, por razones que todos imagináis, del concierto, etcétera, que estaban en 1.600, 60% más, dato que luego he visto que se mantiene, 60% de diferencia en los presupuestos de esas regiones respecto al resto de España, ¿no? Y en Europa estaban en 3.000 y 4.000 euros en los países con estructura regional, y en los que no tienen estructura regional, norte de Europa, países nórdicos, en 10.000 y 11.000 euros. Una diferencia enorme, ¿no? Con una capacidad de respuesta enorme. Cuando se habla de las Europa de las ciudades como el siglo XXI, etcétera, pues estamos en inferioridad de condiciones los municipios españoles, ¿no? Y eso lo pongo un poco en el debe de no haber sabido quizás ver que esto era necesario. Yo lo he intentado varias ocasiones, ya es muy difícil, porque conforme tú consolidas una estructura regional con servicios centrales, que en Sevilla una vez cuantifiqué que eran unos 50.000 funcionarios los que había, comparando con Málaga de diferencia, que deben ser, no, eso te lo daba estadística, el Instituto Nacional de Estadística te dice la población activa que se dedica, y en funcionariado en Sevilla había en la provincia 50.000 más. La provincia tiene una población muy parecida a Málaga, un poquito más, 100.000 o 100 y pico mil habitantes más, y entonces la explicación es los servicios centrales, es una cifra muy alta. Yo creo que eso podía ser bastante menos si se hubiera hecho la estructura más descentralizada en el ámbito local, ¿no? Pero no quiero extenderme demasiado en esta cuestión. Lo que quiero señalar es que además de ese pacto en materia local, se podía haber hecho un pacto en materia educativa, porque es muy importante. Es cierto lo que decía Juan Carlos, yo lo suscribo, esas políticas discriminatorias, un poco en el plano económico respecto a regiones, pero la clave de la diferencia de desarrollo, no nos engañemos, ha estado y está en la educación. Hay un estudio del Banco de España, el servicio de estudios que os invito a que conozcáis, de historiadores del Banco de España, tiene muy buen servicio de estudio del banco, que analiza las diferencias en Europa entre el nivel educativo en el siglo XIX y el nivel económico en el XX. Y la misma diferencia que había en el nivel educativo, medido en población alfabetizada de Alemania, norte de Europa, con los países mediterráneos de Europa, es la que hay luego en el nivel económico 100 años después. Y dentro de España, la diferencia en el nivel educativo que había entre el norte de España y el nordeste con el sur, que era más población educada, alfabetizada en el norte que en el sur, es la que se traduce luego en el aspecto económico, en la realidad. Y tiene mucho que ver luego con el nivel de vida. Pues ¿por qué? Porque la formación es la que te permite tener pues un empleo más competitivo, con mejor salario, con más digno salario, con más nivel de vida, etcétera, y luego unas pensiones mejor.
estamos en un círculo vicioso en un caso o en un círculo virtuoso si acertamos a resolverlo bien, ¿no? No es un tema fácil, hay países como Finlandia que lo resolvieron a base de decir el capital humano es lo más importante que tiene Finlandia. Finlandia no tiene más que árboles, lagos y mosquitos en verano, según dicen los que conocen aquello, no tiene una riqueza natural grande y su riqueza es su gente, como todos los países. Nuestra riqueza fundamental es nuestro capital humano. Y ese capital humano lo cuidamos y lo preparamos y estamos creando las bases de la riqueza de nuestro país y del futuro de nuestro país. Israel es un ejemplo de un país pobre y, sin embargo, cuida el material humano, su capital humano, y le va bien, ¿no? Y Finlandia es un ejemplo que acabo de poner. Bueno, los países europeos en general van por delante en materia educativa. Y eso es un poco la base, diríamos, del futuro, ¿no? O sea, lo que hagamos ahora en ese sentido servirá para el futuro. Lo que se hubiera hecho hace unos años hubiera sido útil, ¿no? No es fácil abordar tantos retos como había, ¿no? Porque España también tenía un reto enorme, que era el del terrorismo, que nos azotó en los años de la transición y siguió azotando a España, donde más tiempo, ¿no? Eso es una realidad que está ahí, ¿no? Y eso también te absorbe tiempo, ¿no? Y teníamos también la entrada en Europa, suponía un esfuerzo que era una gran oportunidad, y fue una gran oportunidad gracias a la Constitución, eso es evidente, lo que ha supuesto para toda la España más desarrollada estar en Europa. Tú hablabas con acierto del apoyo de la Constitución en Cataluña, pero es que la Constitución le ha permitido a Cataluña entrar de golpe en un mercado inmenso como es Europa, que antes, hablábamos de otros mercados lejanos, pues no lo hubiera tenido, no era fácil, ¿no? Como razones para todo ese apoyo, ¿no? Quizás también tenía que verse un esfuerzo, no es fácil, pero cuando las fuerzas políticas centrales, PSOE y luego AP, Partido Popular, van ganando elecciones y no llegan a la mayoría absoluta, no pensar solo en los nacionalistas para pactar, sino haber hecho pacto de los dos grandes partidos. Eso es más difícil entenderlo porque nos falta cierta madurez democrática para verlo, ¿no? Pero en estas mismas elecciones últimas se tiene que haber hecho ese esfuerzo. Es absurdo tener un gobierno basado, lo digo sinceramente, en un apoyo de una fuerza independentista, ¿no? Esquerra, también habría que hablar por qué Esquerra ha crecido y Convergencia bajaba, ¿no? Y esa carrera de los dos partidos nacionalistas, te acordarás, Juan Carlos, que entonces Convergencia tenía casi 20 diputados y Esquerra tenía uno, Heribert Barrera. Me acuerdo, y yo decía, bueno, pero Heribert, ¿qué ha pasado? Que claro, ha ido creciendo y los otros dicen, pues nosotros también nos vamos convirtiendo a esa línea, ¿no? Y luego estaría también el tema de que a la mejor Convergencia, eso se ha comentado mucho, ha tratado de en esa carrera hacia la independencia tapar cuestiones, el famoso 3%, etcétera, que estaba de relieve en la política catalana, ¿no? Con lo cual aludiríamos a otra cuestión que había que haber abordado, que era cómo financiar los partidos políticos de una manera transparente y clara para fortalecer la democracia y no debilitarla nunca, ¿no? Son cuestiones quizá a toro pasado son más fáciles de ver, pero que no hubiera sido difícil ponerse a hablar y a marcar unas hojas de ruta. Hojas de ruta para la educación, hojas de ruta para lo local, hojas de ruta para el tema catalán, hojas de ruta para los temas de los partidos tengan prestigio, porque es importante que tengan prestigio y que sean sólidos y que nadie piense que eso no funciona bien. Cuestiones de esa naturaleza y poco más. Con eso más o menos da un cierto repaso de cómo creo que podíamos tener una democracia aún más fortalecida. El tema local lo llevo muy dentro, eso es cierto, no solo porque como alcalde lo vivo cada día, ¿no? Sino porque cuando, y ya termino con esto, cuando en esos años mágicos de la transición, Juan Carlos, nosotros teníamos muchas reuniones, los parlamentarios de UCD, como es natural, teníamos una gran fuerza, casi tan grande como la del PSOE. Bueno, con Melilla y Ceuta, permíteme el comentario, le ganábamos al Partido Socialista en parlamentarios. Lo que pasa es que Melilla y Ceuta quedaban fuera, Melilla era Málaga, Ceuta era Cádiz, pero quedó fuera como ciudades autónomas en el proceso autonómico. No entro en más comentarios de por qué fue, pero la realidad es que entonces estábamos muy igualados. Y en esa responsabilidad que sentíamos como una gran fuerza parlamentaria en Andalucía, sumando diputados y senadores, el hablar de cómo concebir una autonomía para Andalucía, yo lo tenía clarísimo que no podía hacer una autonomía centralista, clarísimo. Y siempre defendía una autonomía más modelo vasco que modelo catalán, que la imaginaba más centralista por la propia dinámica de Barcelona y su área metropolitana, ¿no? Es más, yo sostenía, y me acuerdo que Rafael Escudero, que tú conoces perfectamente, te puede contar esta anécdota, como la preautonomía andaluza, que estuve en esa junta preautonómica como consejero, con comillas, pues no teníamos competencia ninguna, pero en fin, de Hacienda y de Turismo, pues yo siempre en las reuniones hablaba de la posibilidad de tener la capitalidad en su momento en Antequera por razones del equilibrio territorial y evitar justamente lo que ha pasado,
que una gran ciudad sí puede acoger 50.000, 40.000, 30.000 funcionarios. Una ciudad media no caben más que 2.000 o 3.000, hubieran cabido en Antequera. Y con él hubiéramos funcionado, Hubiera sido necesario apoyarse en la provincia y en el municipio. Y además ese es un poco el equilibrio entre Córdoba, Málaga, eje norte-sur y Sevilla-Granada. No es ni Guadalquivir, ni el Mediterráneo, ni la Peribética, no es ninguna de las grandes zonas de Andalucía, poco síntesis de todo. Se incorpora Castilla después que Sevilla y Córdoba, pero antes que Málaga y Granada. Muchas razones para pensar en ese tema. Y Escuredo me decía, hombre, ¿qué te pasa a ti con Antequera? ¿Tú eres de Antequera? ¿Tienes suelo en Antequera? Digo, nada, ni soy de Antequera, ni tengo un palmo de terreno de Antequera. Creo racionalmente es tema de Mérida. Mérida es un equilibrio territorial. Santiago, en Galicia. Bruselas, en Europa, es otro ejemplo en esa línea, ¿no? En definitiva, por varias fórmulas he tratado siempre de defender algo que hubiera conducido a un mecanismo donde lo local hubiera estado más presente, pensando que eso era bueno para sentar unas bases equilibradas, ¿no? Y donde se hubieran manejado presupuestos moderadamente inteligentes y muy eficaces. No quiero extenderme más, termino aquí estas reflexiones. He abierto varios caminos más, no solamente, como veis, el tema local, para explorarlos y recorrerlos, pero de pasada he comentado eso, que en estas elecciones últimas, cuando el Partido Socialista ganó, pero no ganaba con mayoría amplia para poder gobernar solo, varias alternativas se podían abrir, que era gobernar con un apoyo externo, abstención del Partido Popular, pero luego negociando los temas y tal, o en caso necesario hacer un gobierno de coalición. Pero la verdad que España ha vivido y vive momentos difíciles todavía, porque el tema catalán no está resuelto. De eso podemos hablar, cómo resolverlo. Yo tengo también mis ideas de cómo poder plantearlo, ¿no? Pero da la impresión que eso no estaba en la reflexión de los dirigentes políticos nacionales. No dio la impresión. Esa es la impresión que yo tengo. Yo, sin embargo, lo llegué a escribir en los meses, hace más o menos un año aproximadamente. En El Mundo publiqué un artículo en esta dirección, animando inclusive en el año pasado a que se hiciera ese esfuerzo. Me parecía que hubiera sido bueno, aunque lo más natural hubiera sido la misma noche electoral, ¿no? Al día siguiente plantearlo, ¿no? El momento ha sido muy especial, sigue siéndolo, y valía la pena buscar fórmulas de generosidad política, poniendo el interés de España, el interés de los españoles por encima de las estrategias de partido. La gente al final valora que no sacrifiquemos las decisiones para el interés de cada uno de los partidos, sino buscando el interés y lo mejor de nuestro país, de nuestra maravillosa España. Muchas gracias. Seguimos hablando. Pues muchas gracias, Francisco de la Torre, por tu intervención. Yo tuve la suerte de estar una legislatura con Paco de la Torre en el Senado, y él era presidente de la Comisión de Asuntos Locales. En aquel tiempo se le llamaba a una parte de la exposición que él ha hecho la segunda descentralización, y doy fe de su lucha desde esa Comisión de Asuntos Locales del Senado por conseguir esa segunda descentralización, que sería de las comunidades autónomas a los ayuntamientos, a los municipios. Porque una de las cosas que siempre, una de las circunstancias que siempre llama la atención en nuestro país es que administrativamente, a veces, y eso los periodistas lo reflejan muy bien, pues nos encontramos al concejal de Cultura, al director provincial de Cultura, al delegado de Cultura, al consejero de Cultura, al ministro de Cultura. Y realmente casi le pedimos a los ciudadanos el esfuerzo de que sepan qué parte de la cultura es competencia de cada cual. Y además ya entre los políticos hablamos con una facilidad cuando hablamos de costas que está hoy repartida entre los ayuntamientos, la comunidad autónoma y el Estado. Es una auténtica locura. Y eso más, en fin, todas las ideas que ha puesto Paco de la Torre sobre la mesa, que son francamente interesantes. Sí, yo le voy a dar la palabra a Juan Carlos a mí, pero iba a decir una cosa muy interesante, celebrar que se haya referido a ese proteccionismo catalán que se hizo pues con el textil malagueño, con el textil gallego, y que de alguna manera pues hizo que solo sobreviviera el textil catalán, o lo que se hizo con ese proteccionismo para el puerto de Barcelona, que perjudicó gravemente al puerto de Valencia, que era el gran competidor. Yo tengo que reflejar aquí que Juan Carlos Rodríguez Ibarra se dedicó no solamente a ser ese gran presidente que fue de la Comunidad Autónoma extremeña, sino que de alguna manera fue el oficioso jefe de la oposición al nacionalismo abusivo. Y desde Extremadura, pues oía hablar de la creación de Mérida, se oía hablar de muchas cosas, de la dehesa, en fin, de las dehesas, de muchas cosas de la Ruta de la Plata, pero también la crítica que él hacía
a el abuso que se producía por parte de algunos nacionalistas catalanes y vascos. Sí, y además, hoy existe, por ejemplo, IFEMA, que es una feria muy importante, la Feria de Madrid, pero no pudo existir hasta el año 80, porque había un decreto del gobierno de Franco que solo podía haber 2 ferias de muestra en España, la de Barcelona y la de Valencia. Solo podía haber esas 2 ferias. Y fue la democracia la que amplió y que cada uno hiciera la feria que quisiera. Y hoy IFEMA es más importante que la Feria de Barcelona, pero la culpa no la tiene nadie, nada más que lo que se han dejado comer el terreno por parte de eso. Fíjense ustedes las puertas que ha dejado abiertas el alcalde de Málaga. Fíjense ustedes lo interesante que sería que en el Congreso de los Diputados nuestros representantes políticos pudieran debatir sobre las cuestiones que aquí se han planteado. Es decir, si hay un día en que nuestros representantes sean capaces de hablar de los problemas que tiene la gente y no de los problemas que tienen ellos, seguramente seremos capaces de llegar a algún tipo de entendimiento. ¿Por qué no se ha hecho esa segunda descentralización de la que hablaba el alcalde? Mire, yo creo que todo iba bien hasta que, como dice Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Pues aquí, ¿cuándo se empezó a joder la cosa? Cuando el Partido Socialista Obrero Español pierde la mayoría absoluta y tiene que apoyarse en Convergencia y Unión para seguir formando gobierno, que después le duró 2 años porque traicionó. Pero ahí vino una cesión que nunca jamás había que haber hecho, el 15% del impuesto de la renta de las personas físicas. Es decir, de pronto uno empieza ya a dejar de cotizar por ser ciudadano español y empieza a cotizar por ser miembro de un territorio. Llega el Partido Socialista, pierde las elecciones y llega el Partido Popular con Aznar. Y Aznar necesita apoyarse con el famoso pacto del Majestic de Convergencia y Unión. Y no solamente retira la cesión del 15% que había criticado, sino que da el 30%, y después el 40% o el 50%, y después el IVA, y después el 50% del IVA, y después los impuestos especiales. Es decir, ahí empezó a fastidiarse la cosa como consecuencia de que cuando hizo falta no hubo colaboración entre los 2 grandes partidos. Si hubiera habido colaboración entre los 2 grandes partidos, los partidos nacionalistas no hubieran tenido la importancia y la capacidad de chantaje y de presión que tenían en ese momento. Mire, algunas veces en España nos extrañamos de que haya competencias que tienen los territorios que nos parecen increíbles, pero habrá alguien que sepa que en Argentina no existe un código civil argentino. Cada Estado miembro tiene su propio código civil y nadie se escandaliza. Y oímos por la televisión pena de muerte para fulano de tal en el estado de Georgia, y en otros estados no hay pena de muerte. Es decir, tienen códigos penales con capacidad de matar o no matar a los que han sido encarcelados. ¿Por qué aquí eso no es posible? Eso no es posible porque hay un problema que es la deslealtad que tienen los partidos nacionalistas o independentistas con el proceso autonómico español. Si no existiera esa deslealtad, seguramente hubiéramos sido capaces de llegar a dar una respuesta a las cuestiones que ha planteado el alcalde de Málaga y que son absolutamente elementales. Es decir, él hablaba del principio de subsidiariedad, que yo añado: todo puede ser transferido a aquel que mejor lo haga, siempre que no ponga en riesgo la cohesión nacional. Pongo un ejemplo. ¿El aeropuerto de Barajas se puede ceder a Madrid? No. Porque si se cede el aeropuerto de Barajas, se rompe el esquema de aeropuertos nacionales y el de Badajoz habría que cerrarlo, porque no es rentable. Y gracias a que el de Madrid es muy rentable o el de Málaga es muy rentable, podemos sostener aeropuertos en otras partes. Otra respuesta es porque no hay aeropuertos. Bueno, claro, eso era antes. Porque hablaba el alcalde de los funcionarios y se dice mucho por parte de los nacionalistas que en Extremadura hay muchos funcionarios, pero yo no sé que haya 2 maestros por clase en Extremadura. Hay más funcionarios porque cuando yo empecé a dirigir los destinos de Extremadura había 62 institutos y cuando me marché había 222. Y esos institutos hay que llenarlos. Sí, no solamente de alumnos, sino también de profesores. No había centros de salud. Era el médico en el pueblo, 24 horas al día, 365 días de guardia, con el fonendo y la receta.
Pero cuando se empezaron a hacer centros de salud, aparecieron enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, etcétera, etcétera. Pero no es que haya más funcionarios porque tengamos más gente haciéndolo, no. Es que antes no había esos servicios, esos derechos, y ahora existe ese tipo de derechos. Entonces, yo creo que todo puede ser cedido para que lo haga el que mejor sepa hacerlo, menos aquello que rompa la cohesión territorial. Y entonces yo creo que haría falta que se entendiera bien que el Gobierno de España no puede renunciar nunca a la cohesión, a la representación y a la coordinación. Esas son 3 competencias que ningún gobierno puede ceder. No puede ceder aquellos temas que pongan en riesgo la cohesión. Yo recuerdo cuando puse un recurso de inconstitucionalidad contra Manuel Chávez, la Junta de Andalucía, porque se quería quedar con la competencia exclusiva del Guadalquivir. Y me decía, pero si casi todo el Guadalquivir pasa por... Digo, sí, pero casi todo. Pero no todo. Dice, bueno, pero esto es como si a una mujer dice, está usted casi embarazada. No, ¿está embarazada o no está embarazada? Casi no existe. Entonces, aquello que rompía la cohesión, porque el río no era de Andalucía solo, no se puede transferir. Aquel otro río que solamente pasa por un territorio, pues, no hay problema. Y lo mismo con nuestras muchas competencias que podríamos abordar. La coordinación se ha puesto de manifiesto ahora con el tema de la pandemia. Por cierto, a los únicos que no se le ha preguntado, siempre nos hablaba los gobiernos autonómicos nacional de los informes científicos, pero a los únicos que nos han preguntado han sido a los ciudadanos. Y los ciudadanos no podemos hablar los 47 millones, hablamos a través de nuestros representantes locales. Y a los alcaldes casi nunca se le ha preguntado en este tema. Y estoy seguro que si se hubiera dicho a los alcaldes, oiga, ¿cómo organiza usted las vacunaciones? ¿Cómo organiza usted tal? Te organizan, pero bueno, si son capaces de organizar las campañas electorales y en un día, durante 12 horas, vota todo el mundo, lo lógico sería que en una semana se vacunara a todo el mundo, porque en un día, y se tarda menos en vacunar que en votar, mucho menos. Entonces, yo creo que habría que preguntarle a los representantes locales muchas cosas, que esas competencias que reclamaba el alcalde de Málaga se podrían transferir si no tuviéramos el recolguín de tener que estar constantemente pendientes de qué pasa con el independentismo catalán o qué pasa con el futuro independentismo vasco. A mí la palabra gobernar me pone nervioso, porque cogobernar es lo que pedía Ibarretxe en su famoso plan. Y dijimos que no se gobernaba. Usted tiene unas competencias, gobierna sobre esas competencias, y usted tiene otras competencias y gobierna sobre esas competencias. Yo le puedo coordinar, pero no puedo cogobernar con usted. ¿Cómo voy a gobernar? Cada uno es responsable de las competencias. Y en el tema educativo de que hablaba el alcalde, ahí yo no me quiero extender mucho porque ahí hay mucho que cortar. Empezaríamos por decir que seguimos tratando a los alumnos en el siglo XXI como en el siglo XVIII. Es decir, el sistema que tenemos ahora mismo de aulas con mesa y 6 horas de clase era lo que impusieron en la Prusia Oriental en el siglo XVIII. Y se sigue manteniendo. ¿Y por qué mantiene usted eso? Porque siempre se hizo así. Como ahora, ¿usted cuántas veces come al día? 3 veces al día. ¿Por qué? Porque siempre se ha comido 3 veces al día. Pero es que antes se comía 3 veces al día porque el gasto energético era tremendo. Pero ahora estamos todo el día sentados. Pero como siempre se ha comido así, pues seguimos comiendo 3 veces al día. ¿Por qué da usted 6 horas de clase? Si dicen todos los sociólogos, los pedagogos, los neurólogos, que a los 20 minutos ya se cansan ustedes de escucharnos. Bueno, pues a los chicos les tenemos 6 horas, con la atención puesta, y rompiéndose las muñecas, escribiendo lecciones magistrales que ya están en Internet, por cierto. Entonces, segundo, mi mujer y yo ya, porque me he jubilado, en la Facultad de Educación. Para entrar en educación hay que tener una nota muy corta, de corte. Para entrar en física, 14. Para entrar en educación, 5. ¿Y quién va a educación? Casi nadie con vocación. No digo nada en la media. En la media casi nadie. Uno que estudia química no está estudiando química para dar clases de química en bachillerato. Ha estudiado química para ser químico en una refinería. Como no encuentra el puesto de la refinería, da clase, pero los adolescentes le aburren un montón.
Entonces, habría que ir a la carrera profesional que tantas veces se ha dicho y que jamás, nunca lo hemos hecho. Y habría que cambiar el concepto de educación, sabiendo que hay unas tecnologías en estos momentos que obligan a los profesores a adaptarse para intentar sacar a la gente de los centros de educación adaptados a la nueva realidad de lo que es la sociedad del siglo XXI, que no se compadece. Es decir, seguimos, el alcalde sabe de tecnología mucho más que yo, porque además Málaga es famosa por sus experiencias de nuevas tecnologías, pero seguimos preparando a la gente para que sean licenciados en Derecho. En Cáceres hay más licenciados en Derecho que en todo Japón. Pero es que los licenciados de Derecho no tienen futuro, se van a acabar, porque está el Watson el programa de Watson, que te da con detalle en 2 minutos todo lo que le pregunte, todo lo que le plantee. Los conflictos más difíciles los tiene el tío resueltos. Y no digo nada en medicina, con el programa que existe de Watson también en medicina, que detecta los tumores con una celeridad y una velocidad y una certeza superior a 4 veces lo que hace hoy el equipo sanitario mejor y más experto del mundo. Es decir, todas estas cosas están cambiando y, sin embargo, la educación sigue pensando que la gente tiene que salir de la escuela para una sociedad que no existe en este momento. Y de eso no se habla. El sistema educativo, las leyes que se hacen, se habla de si se va a dar religión o no se va a dar religión, si se va a dar asignatura complementaria o no se va a dar complementaria, si van a pasar alguna asignatura o con 2, etcétera. Pero de los contenidos, del contexto, de cómo educar a la gente para una sociedad que, desde luego, a mí me cuesta trabajo imaginar cómo va a ser dentro de 10 años. Muchísimo trabajo. Pero ese es el arte que hay que tener en estos momentos para intentar educar a la gente para un futuro que no sabemos cómo es. Que es muy difícil, yo lo comprendo, es muy difícil, pero es lo que habría que discutir y lo que habría que tratar de señalar. Pues muchas gracias, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, por tu intervención. Francisco de la Torre, si me permite, para cerrar. Yo estoy encantado de estar hablando aquí horas con Juan Carlos, porque además este tema que ha centrado en él ahora de la educación, veo que lo siente y lo conoce y que su profesión ha estado y está cercana a esa cuestión y ha dado un poco en la clave del tema, ¿no? Que efectivamente, como no está valorado el ser maestro, que es lo más importante que hay que hacer en una sociedad, y los finlandeses eso lo entendieron muy claramente, pues, y por eso ellos plantearon una cuestión de valorarlo desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de la selección, digamos, de que la gente que va a ser maestro, yo me he leído para los 6 años, no soy experto en esta materia, pero algo he leído del tema, al momento en que los niños abren la mente al conocimiento, etcétera, y a la reflexión, pues son personas de un buen nivel, digamos, de formación, de lo mejor que den las universidades, pensando que esa inversión en capital humano, que antes hablaba, es la que más vale la pena cuidar, ¿no? Porque es la riqueza de un pueblo. Y eso es lo que nos ha faltado. Y hay que valorarlo. ¿Y qué vale eso? Es que a Europa, cuando entramos en Europa en el año 86, se tenía que haber planteado operaciones de este tipo, entiendo yo. Aparte de hacer infraestructura, o en vez de hacer todo lo que hicimos un poquito menos, y haber cuidado el capital humano más. Fondo Social Europeo, ver cómo se podía... Porque en el fondo es un desarrollo regional, que antes he comentado, ¿no? Es la realidad, que es el mecanismo de desarrollo regional más potente que pueda haber, ¿no? Porque evidentemente vale más caro un sistema educativo donde tú acabes pagando salarialmente el doble, lo que sea necesario, de lo que gana un maestro, para poder tener entonces maestros, no que tienen 5 para entrar, sino que tienen nota tan alta como las más altas prácticamente, para poder entrar en los centros de formación, y después una carrera parecida a la de MIR en medicina para la práctica y la vocación docente, etcétera, que es una vocación preciosa, pues evidentemente supone un costo, ¿no? Pero es la mejor inversión, no es un gasto, es inversión. Realmente es como lo veo, ¿no? Y eso algún día habrá que hacerlo, porque si no nos vamos quedando atrás. Has dado la tecla cuando dice, no sabemos cómo va a ser el mundo de mañana, ni qué profesiones van a ser las necesarias, desde el punto de vista universitario y desde el punto de vista de la formación profesional. Sabemos que lo que hay que dar entonces es una formación muy polivalente, muy capaz de adaptarte a ese tema, donde a lo mejor puede ser matemática o física, no digo que solo eso, ni mucho menos, pero también las humanidades hay que cuidarla y tener una visión del mundo, una visión internacional de la complejidad del mundo para el mundo público y para el mundo también de las empresas privadas, etcétera. Válido para toda esa cuestión, ¿no? Desde el punto de vista de ir preparando
la formación, ¿no? Porque es cierto, y eso muchos de los expertos en estas cuestiones ponen esa paradoja, ¿no? Estamos preparando y tal, y no sabemos qué es lo que va a ser más demandado y más necesario. Si la inteligencia artificial, si la ciberseguridad, si el Internet de las cosas, qué sé yo, las cuestiones donde vamos a poder plantear. Al final habrá que estar en saber programar y hacer lo que tú decías, tener la respuesta para los profesionales del derecho, los profesionales de la medicina, mediante esos programas preparados y saber cómo poder poner también inclusive robots bien dirigidos para ayudar al propio cirujano, cosas de este tipo apasionantes. Bueno, tenemos que estar en ello, no solamente que lo compremos y lo metamos en nuestros hospitales, sino que seamos capaces de fabricarlos y de innovar y tal, meternos en esa vía, ¿no? Competir en ello. Eso es lo que habría que crear, una conciencia mayor de amor al conocimiento, de la innovación, y eso es educación, al final, ¿no? Yo, en el tema local, que has tocado también en tu segunda intervención con agrado y con placer, yo lo que querría sobre esa materia es decir que efectivamente había que haber planteado de una manera muy clara, hay que mantener efectivamente que no haya nunca una pérdida de la cohesión, no haya situación de discriminación, ni mucho menos, facilitar la cohesión, pero ser eficientes, ser eficaces, ¿no? Y yo creo que esa regla de decir lo que puede hacer ese ámbito más cercano que lo haga y que no se quede con una sensación como estaba ante toda España, diciendo lo que decida Madrid, los centralistas de Madrid, etcétera, sino que ahora serían los centralistas de tal capital autonómica, etcétera, ¿no? Pues que haya esa sensación de que se está utilizando y aprovechando la potencialidad local, igual que la potencialidad autonómica, ¿no? Respecto al poder central, ¿no? Aludía Joaquín en un momento determinado, en segunda intervención, al hecho de que coincidimos en el Senado, y es verdad, y yo quiero deciros por qué fui al Senado el año 11. Fui en un intento, un poco a la desesperada, ya llevaba 11 años de alcalde, decía, a ver si consigo que el Senado, que es Cámara Territorial, sea Cámara Territorial no solo autonómica, sino también local. Era difícil. Bueno, tan difícil que no llegó 3 años. Tiré la toalla, digo, yo tengo tanto trabajo para que este esfuerzo que yo hago tan brutal para no conseguir menor avance en la sensibilidad ni de mi propio partido ni de ninguno sobre esa materia. Pues yo quería llevar una moción que planteara este tema y mi partido decía, hombre, sí que hay unas cosas, claro, estaba la economía empujando, tal, había como otras prioridades en el país. Este era un tema de los años 83, 84, cuando tenía quizás la FEND entonces, la Federación Municipio y Provincia, tenía que haber sido más proactiva en decir, desde aquí hay un poder local que quiere que se le escuche en este momento clave de la historia de España, porque era una oportunidad que había que aprovecharla o se perdía. Ya es muy difícil reconducir el tema. Yo lo que pretendía el año 11, equivale a una idea muy utópica, es que en el Senado se hablara del tema para que los senadores que en el Senado existen, que vienen de las cámaras autonómicas, llevaran a sus cámaras autonómicas esa sensibilidad local. No sé si me explico. Las cámaras autonómicas hasta ahora han estado más bien en el diálogo Autonomía-Madrid, pero no muy poco en este ámbito. Yo recuerdo que en la autonomía andaluza, en mi etapa de alcalde, se creó una mesa de concertación local. No sé, Joaquín, si tú llegaste a vivir esa mesa, donde estábamos representantes de los partidos, alcaldes de distintos partidos y representantes de las consejerías a nivel de viceconsejeros para ver qué competencias podían pasar al ámbito local. Y yo fui el que le invité, me acuerdo, en esa mesa a los viceconsejeros, bueno, traer a la próxima reunión vuestras propuestas, decirnos lo que pensáis vosotros que puede ser, con esa reflexión del principio de subsidiariedad, pasado, transferido ya al ámbito local. Estoy esperando todavía que traiga la propuesta. ¿Por qué? Porque ya existía un camino y una desviación de lo que hubiera sido lógico y era muy difícil reconducirlo. Bueno, en definitiva, eso es lo que yo pretendía, pero para eso había que hablar, por lo menos, y trasladar en ese debate de moción que hubiera esa, muy difícil mentalizar en debate de 1 hora, 2 horas, que hubiera sido, para que en el ámbito autonómico se pensara en el tema. Porque al final la Constitución, quizás fue un fallo de la Constitución, no estableció ese mapa de competencias, lo dejaba ya a la autonomía de las comunidades autónomas. Serían las autonomías en su Parlamento las que dirían de esto que recibimos, ¿qué pasa? Pero si tú dejas que eso se instale y no es natural que esté ahí, no hay después manera de que pase. Yo lo he visto, lo he vivido. Y al final nosotros hemos abordado competencias que no son nuestras y las hacemos. No voy a entrar en el detalle porque no quiero cansaros con esta cuestión, ¿no? Pero sí es un tema que, digamos, he sufrido, he visto y lo tengo muy claro. Ya no es fácil, poco a poco se irá alterando, cambiando. Echo de menos, ya termino con esta reflexión, echo de menos muchísimo no haber tenido la competencia en materia educativa, educación primaria, por ejemplo, porque la educación es lo más importante. Si ahí al menos tienes competencia, puedes plantear los más sólidos cimientos para tu municipio. Sabes que si el fracaso escolar sigue siendo alto, aquí hemos tenido en Andalucía un 30 y tantos % durante muchos años, Juan Carlos, es un fracaso escolar de esa naturaleza, significa que un porcentaje de 1/3 de la población, el día de mañana, 10 años después, va a estar en candidatos al paro y candidatos a la exclusión social, ¿no?
y eso habría que ponerle remedio, ¿no? Es muy difícil hacerlo solo desde el ámbito local, porque es una reflexión de política nacional y políticas autonómicas en todo caso, ¿no? En diálogo con Europa. Pero bueno, intentar, digo, bueno, pues si hay competencia podemos poner un plus. El que sea maestro en Málaga, pues tenemos unos cursos tales y tendremos un salario. Había que buscarlo de los recursos, ¿no? Tener competencia es tener recursos, pero puede establecer algo. Bien, es verdad que podía romper el principio de la cohesión que tú decías, a lo mejor, pero bueno, también creas una competencia. Yo es que creo en la competencia de los municipios y competencia de las autonomías. O sea, una de las ventajas de un Estado descentralizado es que mantengamos la cohesión, como es lógico, pero también queremos una sana competencia, a ver cómo hacemos para que las cosas vayan mejor. Y copiemos las buenas prácticas que tengan las autonomías y los municipios. Quizá ha faltado más diálogo entre las autonomías y hubiera quizás resuelto algo del tema catalán, y yo una pincelada más metiéndome en otro tema escabroso, como es el tema catalán, y también diálogo entre los municipios para aprender unos de otros, ¿no? En el tema catalán lo que yo hubiera intentado, ya es difícil, es convencerle a Cataluña de que tenían que hacer la vanguardia de la modernización de España, no empeñarse en ser algo diferente de España. Sino ellos lo han sido muchas veces, con ventajas a veces, jugando con ventaja, no cabe duda, pero también son la base de esa importancia a la educación que se debió dar. Y entonces el plantear, oye, usted tiene que seguir siendo modernizador, en fin, el modernismo que se decía en el arte en Cataluña en el siglo XIX a finales, para tirar y empujar. Y cuidado que nosotros también vamos a ser modernizadores, ¿eh? Y como usted se descuide, le adelanto, pero crear un mecanismo de competencia. Es que se creen superiores, puñeta. Y hay que demostrarle que no son superiores, Juan Carlos, que somos iguales o mejores, no sé si me explico, jugando con igualdad de condiciones, ¿no? Y sobre todo, digamos que sí, pero juega usted a ser leal, como tú decías, efectivamente, dentro de esta España maravillosa que tenemos, pero no jugando sucio, jugando de una manera desleal a la cohesión que tenemos que mantener y al respeto a la unidad de España, etcétera, ¿no? En definitiva, eso no sé si hubiera sido posible en algún foro parecido al de Davos, pero a nivel español, para, como decía Ortega, esa cuestión con la cual tenemos que conllevarnos, o algo así, la cuestión catalana, difícil de resolver, a base de hablar cada año la sociedad civil, catalana y no catalana, o sea, de todas las comunidades, de alguna manera mantener algo que hubiera reflexionado fuera de la política sobre cómo hacer las cosas bien para crear ese clima, para crear, por ejemplo, equivalente a Erasmus en la enseñanza, alumnos nuestros de Andalucía que estudiaran también en Cataluña y al revés. Es que hay falta desconocimiento, falta apreciación, profundizar en la lengua catalana, ¿por qué no? No pasa nada. Y conocerla, y ellos conocer más a fondo también la castellana, que también la conocen, pero en fin, más a fondo también. ¿Qué sé yo? Yo cuando veo libros que son bilingües allí en Cataluña, en catalán y en inglés, digo, caray, qué cosas ocurren a estos catalanes de la Universidad de Barcelona. El otro día me mostraban unos coleccionistas en Fitur, otro día es un tema de cine muy bueno, una colección privada, porque los catalanes que de verdad han sido y son gente muy maja, con unos valores estupendos a la hora de trabajar y de innovar cosas y tal, ¿no? Y la Universidad de Barcelona había editado un libro sobre un tema de unas colecciones de tema de pintura, de películas y tal, que tenían, me parece que lo habían pasado a Japón, y estaba editado en inglés y catalán. Nada en castellano. Más de una vez ocurre esa triste desgracia, ¿no? En fin, no sé si estamos a tiempo de cambiar eso, de crear ese mecanismo de cohesión y de que se sientan de verdad, digamos, vanguardia de la modernización. No los únicos protagonistas de la modernización de España, pero sí vanguardia y nosotros apretando detrás y cogiéndole los talones y pasándole, que podemos pasarle. Sí, ya que he hecho 4 horas y media de viaje, pues aprovecho. No, para abundar en lo que decía el alcalde, decía, tenemos que demostrar que somos mejores. Imagínense que dentro de 10 años Cataluña ha perdido la mitad de su población. La mitad. ¿Qué harían? Así empecé yo a ser presidente de la Junta de Extremadura, habiendo perdido la mitad de la población. Así que yo creo que ahí hay espacio para... Y segundo, la cohesión. Digo para que entienda bien la gente lo que quiero decir. Deberíamos tener unos mínimos esenciales para todos los ciudadanos españoles. Es decir, usted por ser ciudadano de Alhaurín tiene que tener una clase donde hay 20 alumnos con su profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo. Y después pague usted impuestos exactamente igual en toda España por ser ciudadano español para mantener esos derechos que son garantizados por el Estado. Paga usted los mismos impuestos. Ahora bien, resulta que es que yo quiero además que en esa clase de 20 alumnos con un profesor tenga cada uno un ordenador en su pupitre. Eso lo paga usted con otros impuestos.
paga lo mismo para siempre, pero yo quiero tener más. Y yo, por ejemplo, puse un ordenador en cada pupitre para cada 2 alumnos y puse un impuesto bancario que saqué 5.000 millones de pesetas de aquel tiempo para pagar los ordenadores. Eso no rompe la cohesión. Es que yo he querido hacer más y le he dicho a los ciudadanos, ¿están ustedes dispuestos a pagar más para tener esto? Muy bien. No perjudico a otros, que a lo mejor han dicho que en lugar de tener eso, lo que quieren es tener una habitación por enfermo en todos los hospitales. Muy bien. Pero yo tengo garantizado que a 30 kilómetros de distancia todos los ciudadanos tienen un hospital a su disposición. Y por lo tanto eso es lo que no rompe la cohesión. Por eso yo defiendo que no se debería ceder parte del IRPF, unas regiones tengan impuestos de patrimonio, otras no la tengan, unas de sucesiones, todo el mundo igual. Ahora, ¿usted quiere tener más? Ponga usted un impuesto a los bancos, a los costos cinegéticos, a las eléctricas, etcétera. Estoy hablando de todos los impuestos que nosotros pusimos en este lado. Ese es el concepto que yo entiendo de cohesión y por el que todo el mundo debería pagar lo mismo. ¿Que usted quiere más? Pague usted un poquito más y tendrá esas ventajas que no tienen otras regiones, pero que yo no me siento perjudicado porque los alumnos de mi tierra van a tener exactamente la educación necesaria que necesitan para ganarse la vida. Que además es que quiere usted poner 2 profesores en vez de 1. Bueno, pues sí, yo con 1 creo que tengo bastante. Ese es el concepto de cohesión al que yo hacía referencia. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Paco, para terminar. Yo simplemente añadir una idea en plano educativo que he comentado mucho sobre la calidad de la educación, en no tener fracaso escolar y esforzarnos en subir en el informe PISA lo más alto posible. Pero España necesitaba también que en materia educativa, y hemos aludido, tanto Juan Carlos como yo, al tema de los pactos con los partidos nacionales, que cuando no tiene mayoría absoluta han pactado con los nacionalistas catalanes, por ejemplo, había que haber insistido muchísimo en esos pactos, que el tema educativo suponía además una lealtad en materia de que la historia de España no cambia según el territorio. Es la misma para toda España. Y la Academia de la Historia podía ser perfectamente, digamos, la autoridad académica, valga la redundancia, que podía decir, esta es la historia de nuestro país, no vayamos ahora a cambiarla según el territorio en que estemos, porque eso es clave para el sentimiento nacional, el sentimiento de amor a España, el sentimiento de orgullo de ser español. Eso, desgraciadamente, en algunos territorios de España se ha perdido. Y se ha perdido porque la educación en materia de historia y el control de ello, el Estado no ha estado en ese tema. Es un poco lo que decíamos anteriormente, ¿no? No solamente no se debería haber hecho tal o cual cosa, la presencia de Estado, la presencia de España, yo diría, en Cataluña es que ha desaparecido prácticamente. Eso dicen los catalanes que lo sienten y que se duelen de ello, ¿no? Y te cuentan pues el tema de la Guardia Civil, que no está, el tema de los puertos, el tema de la misma figura de los subdelegados, en fin, entre un gobierno y un partido y otro, pues eso no se hizo bien. Yo por eso, en ese artículo al cual aludía del año pasado, aludía a la responsabilidad de los 2 partidos que han estado gobernando España en estos años, a efectos de buscar la mejor solución posible a ese tema, justamente sumando esfuerzos, sumando fuerzas y dándole respuesta a todo, a los temas de los presos del procés, a todas las cuestiones, pero con un sentido común, un sentido constructivo, y donde este tema de la educación en materia de historia de España, respetada y querida, debía ser también algo irrenunciable. No podemos dejar que se deshaga el sentimiento de España en zona de España, porque estamos sentando las bases entonces para algo muy triste. No es solamente que mantengamos la unidad desde el punto de vista, digamos, como constitución geográfica de país, etcétera, sino la unidad de sentimiento, la unidad de que nos sintamos de verdad todos formando parte de este gran país, de esta gran nación que es España. Desgraciadamente, parte de los catalanes y parte de los vascos no lo sienten, y eso tenemos que, de una manera inteligente, corregirlo. No cabe duda que es urgente. Muy bien. Pues, queridos amigos, Francisco de la Torre, Juan Carlos Rodríguez de Ibarra, muchísimas gracias. Ha sido un privilegio tener a 2 políticos españoles tan importantes con nosotros hoy. Además, han visto ustedes que no querían terminar, es decir, que estaban a gusto, a pesar del foco que Jesús Manuel Castillo me ha puesto a mí aquí, a pesar de eso. Querido alcalde de Alaurín de la Torre, muchas gracias por tu acogida. Y queridos amigos, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches no, buenas tardes, buenas noches no se puede decir. Señoras y señores, hasta la próxima.